Sí, muy buenas tardes. Atento a las preguntas que tengan a bien formularme de esta decisión del Tribunal Constitucional. Como ustedes bien habían señalado, no era una decisión que iba a generar sorpresa en la Fiscalía, sobre todo por los antecedentes, no solamente por conformación o quienes integran el Tribunal Constitucional, o cómo han sido elegidos, o por quiénes han sido elegidos estos magistrados, sino sobre todo por las decisiones que ha estado emitiendo el Tribunal Constitucional en diversos casos que han generado una polémica respecto a cómo se está afectando la justicia penal en nuestro país. Doctor Domingo Pérez, muy buenas tardes, bienvenido a Conexión Jurídica. Justamente esta última noticia, hablando, como lo anticipaba nuestro compañero Renzo, usted en un programa que nos visitó en Ejeput Podcast, anticipaba que ya era predecible por su parte este fallo a favor de Keiko Fujimori por parte del Tribunal Constitucional. ¿Por qué vaticinó este contexto? ¿Cuáles fueron sus argumentos para decirlo? Porque el Tribunal Constitucional ha tenido dos sentencias que han tenido una clara injerencia en el caso Cocteles. El caso Cocteles, el año pasado se instaló el juzgamiento y en este año se estaban llevando a cabo las actuaciones de juicio oral de manera regular, pero lamentablemente el Tribunal Constitucional atendió dos acciones, dos demandas de dos acusados, en este caso, y que a pesar de que habían sido rechazadas en una primera, en una segunda instancia ante los jueces constitucionales del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional fue afectando ese juzgamiento. Pero lamentablemente este año nos damos con la sorpresa, eso sí, de que me estaban emplazando a mí ante el propio tribunal para que pudiera defender el caso Cocteles. En la historia del Tribunal Constitucional, nunca un fiscal ha sido emplazado para defender su investigación. Siempre eran emplazados la Procuraduría del Ministerio Público y en el caso del proceso penal, el Procurador del Poder Judicial. Y es que me tengo que presentar en esa audiencia de hace algunas semanas y lo que ustedes pudieron ver, porque ustedes son un público objetivo, conocedor del derecho, pues no hubo una imparcialidad por parte de los magistrados. Por el contrario, aquí era la defensa ya de un sesgo o de una situación que se ha plasmado en este documento que es la sentencia del Tribunal Constitucional, que prácticamente anula el caso Cocteles y anula muchas de las investigaciones y procesos que se han seguido y se siguen en el caso Lavajato. Más que decisiones o argumentos jurídico-técnicos, hay argumentos políticos. Vean ustedes el fundamento del magistrado Gutiérrez Tixe a partir del fundamento 58. Solicita que se reforme el sistema de justicia. Es decir, para que ustedes me puedan entender y su público objetivo, a partir del caso de Cocteles se está demandando que se reforme el sistema de justicia penal. ¿Se dan cuenta la trascendencia lamentable que está generando este caso? Además, la utilización de términos como lawfare en el fallo en mención. El lawfare es un anglicismo que tiene un contenido político para justificar narrativas para afectar la independencia del sistema de justicia. Pero también pueden ustedes leer otros fundamentos en los que señalan, por ejemplo, que los fiscales no deben perturbar el proceso electoral cuando los fiscales en general actúan independientemente de un calendario político. Estos argumentos nos llevan, y esto lo digo en nombre del equipo especial, porque sí hemos sentido la preocupación los fiscales, a manifestar que no estamos de acuerdo con esta decisión. Lamentablemente la ha dictado el Tribunal Constitucional y haciendo uso de ese ejercicio que corresponde a una de las partes en este proceso afectada, pues criticar la misma. Es decir, dentro de este derecho constitucional que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, pero también una parte interesada en que se pudiera llegar a una decisión justa, a una decisión de culpabilidad, como había sido declarado culpable el expresidente Ollanta Humala
por haber recibido dinero para su campaña política. Doctor, disculpe que lo corte. Quiero tal vez sentar unas pequeñas bases para poder entender cómo ha ocurrido este fallo. A ver, primero, antes de hablar del mismo Tribunal Constitucional, porque también quiero preguntarle lo que nos acaba de adelantar, que para usted desde su conformación no estuvo bien o no estuvo correcto, un matiz muy político. Pero quiero tal vez primero entrar un poquito en el centro de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional y corríjame también si me equivoco. A ver, yo tengo entendido que este habeas corpus se ha presentado porque la defensa de Keiko Fujimori señalaba de que se vulneró el principio de legalidad porque en la fecha en la cual ocurrió este presunto acto de lavado de activos, aún no se incorporaba en nuestro país el concepto de lavado de activos como por fuente de enriquecimiento. Más o menos eso es lo que algunos resúmenes, aún no tenemos la sentencia completa, lamentablemente, pero sé que en algún momento va a estar en internet para poder descargarla. Pero más o menos ese es uno de los cuestionamientos. Esta afectación al principio de legalidad por la aplicación temporal de la norma. Ahí quisiera preguntarle primero sobre esta parte del fondo de la sentencia. ¿Es correcto el análisis, a su criterio por supuesto, es correcto el análisis que hace el TC sobre este punto? De que acá la data de las fechas de las normas es trascendental, o tal vez ha habido una interpretación errónea por parte del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la postura que usted defendió en su momento sobre este extremo? Lo que alegó la defensa fue un habeas corpus por afectación del principio de legalidad, por el delito de lavado de activos, por la imputación que se había realizado para la campaña del año 2011 y la campaña del año 2016. El fundamento o la razón de la decisión la encontramos en el fundamento 57. Yo les invito a que lo puedan leer, ya está en la internet para que puedan ustedes acceder. Y ahí el Tribunal Constitucional lamentablemente no recoge los argumentos que plantea la defensa y que han sido contrapuestos por parte de la Procuraduría, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la propia Fiscalía. ¿A qué me refiero? La defensa no solamente debate en relación a la fuente que viene de procedencia de la empresa Odebrecht, sino también las otras fuentes que correspondían a el dinero que se capta de las actividades del señor Dionisio Romero y del señor Rasmus Echecopar. Y el Tribunal Constitucional en el fundamento 57, literal A, dice que la Fiscalía no ha delimitado el delito fuente, cuando la propia defensa en la propia audiencia y en su propia demanda no establece como una causal de afectación que la Fiscalía no haya determinado cuál era la procedencia delictiva de esos activos que se habían recibido. Si ustedes siguen leyendo ese fundamento 57 literal B, indica de que a la empresa Odebrecht no se le ha investigado. Y yo los invito a que puedan leer la demanda, seguir las dos audiencias que se llevaron a cabo en el Tribunal Constitucional. Y esa era una alegación que hizo el magistrado Ochoa, que no tenía que ver en el contexto del caso planteado. ¿A qué me refiero? La empresa Odebrecht no fue objeto de la solicitud de la demanda de habeas corpus, no fue objeto del debate que se llevó a cabo, salvo esa pregunta que realiza uno de los magistrados, pero que además esta decisión sorpresiva genera pues que no se haya podido debidamente absolver, que la empresa Odebrecht, por estos aspectos de tener toda una división estructurada de tráfico de su dinero a través de offshore, una caja 2, pues fue ya declarada su culpabilidad en el Brasil. Por lo tanto, si ya hay una empresa declarada culpable en su país, precisamente por la generación de activos de ganancias corruptas para la financiación de campañas políticas, no solamente en el Perú, sino en otros países, ¿por qué el Tribunal Constitucional pone como un literal de su fundamento que la empresa Odebrecht no ha sido investigada, cuando la empresa Odebrecht fue declarada culpable por los hechos que corresponden a la jurisdicción peruana? Pero lo que es más grave, lean ustedes el literal E del fundamento 57.
señala que las 4 etapas o las 4 fases del lavado de activos se tiene que dar en nuestro país, es decir, la reintegración, para que me entienda quienes tal vez no están familiarizados con ese término. Que la camisa sucia se meta a la lavadora y se saque nuevamente limpia y se la vuelva a poner el lavador. Cuando eso, la sentencia plenaria casatoria 1/2017, cuando interpreta la normatividad del lavado de activos, establece que cada una de las modalidades son independientes, son autónomas y por lo tanto no es exigible la reintegración. Ergo, ¿qué es lo que nos está anunciando? Que esta sentencia del Tribunal Constitucional no solamente se va a aplicar a todos los casos Lavajato, sino a todas las investigaciones y procesos por lavado de activos en donde la Fiscalía y el Poder Judicial no hayan establecido precisamente la reintegración del activo. Una situación que va a generar... Justo también sobre este último punto que acaba de mencionar me llama bastante la atención, porque usted bien ya lo viene repitiendo 2 o 3 veces. Hay una similitud dentro, digámosle, del bloque de los casos Lavajato. Hay una similitud en relación a las imputaciones sobre delito fuente, Odebrecht y lavado. Hay una similitud de hechos, por supuesto, con sus puntuales diferencias. ¿Usted considera de que este fallo puede potencialmente afectar ya la sentencia que existe en el caso de Ollantumala y tal vez también, sí o no, quién sabe, quiero escuchar su opinión, afectar al actual juicio que se está siguiendo en contra de Susana Villarán? Mire, el caso Ollantumala y el caso Keiko Fujimori son 2 caras de una misma moneda. Mientras Ollantumala candidato Ollantumala recibía $3 millones para su campaña política en el año 2011 de Odebrecht, la señora Fujimori recibía $1 millón. El señor Ollantumala está condenado en primera instancia actualmente. Y a la señora Fujimori, el Tribunal Constitucional prácticamente la ha sacado del proceso ordenando que el juez archive el caso. Pero lo que es más grave es que no dan respuesta a varias de las alegaciones que hizo la Procuraduría y la Fiscalía, en mi caso, que es lo que ya la Corte Suprema a través de la Casación 617/2021 había establecido, que estamos ante una figura de lavado de activos cuando el dinero procede de fuente ilícita para actividades de campaña política. No hay ninguna línea en la sentencia que se haga referencia, a pesar de que se alegó, se acompañó el documento y se le solicitó expreso pronunciamiento. Por lo tanto, esta sentencia no solamente afecta a la Fiscalía, afecta a los jueces del Poder Judicial, a los diversos jueces de distintas instancias que se habían pronunciado, y en eso voy a concordar con el voto en discordia de la magistrada Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional, en donde señala a sus colegas que ellos, como magistrados del Tribunal Constitucional, no pueden sustraer las actividades propias de un juez penal y que por lo tanto esa demanda debió ser declarada improcedente. Sin embargo, la mayoría del Tribunal Constitucional nos da una sentencia que no solamente es aplicable al caso Keiko Fujimori, al caso ya del condenado en primera instancia Ollantumala, sino que se puede aplicar al juzgamiento en la actualidad que se está llevando contra la exalcaldesa Susana Villarán y a los demás casos en los cuales se ha imputado esta misma modalidad contra el Partido Renovación Popular, el Partido Aprista, el partido de la señora Lourdes Flores. Es decir, va a generar lamentablemente impunidad. Doctor fiscal Domingo Pérez, otro de los asideros que presenta el Tribunal Constitucional, dice entre líneas, es que considera que la figura penal de receptación patrimonial, bajo la cual se pretendía procesar a Fujimori por lavado de activos, de aplicarla implicaría realizar una aplicación retroactiva y desfavorable de la ley penal, afectando gravemente al principio de legalidad penal. ¿Usted rechaza este argumento por parte del Tribunal Constitucional? Doctor, ¿me logra escuchar? ¿Me escuchan? Creo que hubo un pequeño corte. ¿Ahora sí me logra escuchar? Sí, le escuché la pregunta. Pensé que no me estaba Perfecto, sí, ustedes. le repito la pregunta. No, Entre los escuché, argumentos no se Ah, sí me escuchó. Ok, por favor, ¿nos sí, podría sí, responder? Sí, le escuché la pregunta. Claro, porque el Tribunal Constitucional no ha tenido en cuenta la acusación que se ha formulado. No solamente la acusación que fue anulada en sus primeras decisiones, sino que en la última que se ha presentado, en la que la Fiscalía está señalando que la modalidad
por la que se está acusando son los actos de conversión. Es decir, cuando estos han captado ese dinero y a partir de que captan este dinero, la intención es que este dinero ingrese al sistema financiero. ¿Para qué? Para que una vez que esté en el sistema financiero puedan cubrir todas sus actividades de campaña política. Por lo tanto, eso que estaba ya expresado en la norma del delito de lavado de activos, no tenía como asidero lo que ha argumentado el Tribunal Constitucional. Lamentablemente, y esto lo tengo que decir, ha recogido una tesis que no tiene fundamento en el expediente judicial. Tanto así, miren ustedes, que los invito a que puedan leer uno de los fundamentos que da esta sentencia, que es el fundamento 90, en donde nuevamente el Tribunal Constitucional tiene como fuente el conocimiento público. En el fundamento 90, el Tribunal Constitucional dice que la sentencia, la acusación, fue devuelta 19 veces. Y su fuente es el conocimiento público, es decir, la opinión formada por quienes ejercen la defensa de los intereses de la señora Fujimori y que están presentes en los medios de comunicación para desinformar. Por lo tanto, si usted me dice que es válido que magistrados del Tribunal Constitucional tengan como fuente de conocimiento la opinión pública, pues por lo menos hubiesen solicitado al Poder Judicial el expediente o por lo menos hubieran solicitado de dónde han formado su convicción. Y nos queda claro que la convicción no la han formado de la acusación, del expediente judicial, sino de la desinformación. Ministerio Público, posterior a este fallo, ¿qué acciones va a tomar de ahora en adelante con respecto al caso Cócteles? Bueno, simplemente tratar de informar, porque estamos viendo cómo diversos actores políticos lamentablemente están utilizando esta sentencia para querer seguir afectando la autonomía e independencia del sistema de justicia. El presidente del Congreso, en este momento, en horas de la mañana, ha descalificado nuestra labor y ha solicitado que nos excluyan o nos saquen de la institución. Y esto es una clara afectación a la independencia y separación de poderes en nuestro país. No somos la Venezuela de Chávez, no somos la Nicaragua de Ortega, aún creo. Y que por lo tanto, un fallo que ha sido dado por un tribunal constitucional conformado políticamente y que en su origen están los votos de quienes estaban siendo juzgados y acusados, no puede generar esta intromisión al sistema de justicia bajo el calificativo, como les he indicado, de ese fundamento 58 del magistrado Gutiérrez Tixe, que se pretenda reformar el sistema de justicia. Ahí también le quiero hacer una pregunta. Usted ya también nos está repitiendo un cuestionamiento a la conformación del Tribunal Constitucional. Tal vez si nos pudiera profundizar un poco en ello. ¿A qué usted se refiere con este cuestionamiento a su forma de haber sido integrado? A ver, nadie va a negar, por lo menos los que estamos en esta disciplina que es el derecho, que el origen del Tribunal Constitucional por mandato constitucional es político. Quienes eligen a los magistrados en el Tribunal Constitucional es la política representada en el legislativo. Pero hay un principio que tienen que desvincularse quienes han sido elegidos del origen de esos votos. Pero queda claro que esta clase de fallos y los fallos anteriores, en donde han declarado la constitucionalidad de muchas leyes controversiales, lo único que está generando es esa falta o ausencia de legitimidad, es decir, de confianza en las decisiones que está emitiendo el Tribunal Constitucional. Esta del caso Cócteles se ubica dentro de ese paquete de sentencias y queda claro que va a la sazón o en concierto con lo que sectores políticos venían anunciando meses antes, es decir, hacer una reforma del sistema de justicia. Nuevamente les invito, ahí está plasmada. No estamos frente a un órgano constitucional que dé la confianza de esta decisión. Y a nombre del Ministerio Público y por el cargo que ocupo, pues tengo que ejercer ese derecho constitucional como parte de este proceso y decir, la decisión lamentablemente se tiene que acatar, pero no genera confianza.
fiscales por supuesto, el denominado equipo especial de investigación por el tema de Lavajato, ustedes en conjunto ya han tenido la oportunidad tal vez de reunirse para discutir como equipo especial cómo se van a continuar con los otros procesos que se tienen, o tal vez aún no se toma una decisión para afrontar esta decisión y el golpe que va a tener para los otros casos. Hemos tenido reuniones preliminares de vocería, es por eso que estoy aceptando la invitación de los medios de comunicación y sobre todo especializado en temas de derecho, para un poco dar cuenta de cuáles son estas decisiones o fundamentos del Tribunal Constitucional que no son estrictamente jurídicas, que son eminentemente apreciaciones o fundamentos que tienen que ver con lo político. Yo les había señalado una de ellas, pero también les indico cuando hace mención a lawfare. Por ejemplo, cuando la presidenta del Tribunal Constitucional hace más de una semana anunciaba públicamente en los medios de comunicación que ya tenían los votos y las firmas de la sentencia y que se iba a notificar la semana que venía. ¿Y qué pasó en la semana pasada? Pasó un lamentable hecho de crisis en nuestro país que ha llevado a la muerte de un compatriota peruano. ¿Y qué pasó? No se notificó, no se hizo de conocimiento esta sentencia. ¿Cuándo se hace de conocimiento esta sentencia? El día de hoy, en horas de la mañana. ¿Para qué? Para marcar una agenda distinta en nuestro país. Entonces, si ustedes me permiten, genera desconfianza. El fallo se va a tener que acatar, se va a tener que cumplir por la justicia ordinaria. Pero eso no nos exime a, como representante de una de las partes afectadas, que es la sociedad, mostremos una apreciación crítica de esta decisión. Pérez, respetamos su tiempo y para ir cerrando esta entrevista también que nos dio, quisiera hablar un poco también del tema de Espinosa y el regreso al Ministerio Público. Por parte del Poder Judicial declaró fundada esta medida cautelar con respecto a la ex titular, titular del Ministerio Público en estado de suspensión. ¿Cómo ve desde su perspectiva el regreso de Delia Espinosa a la titularidad del Ministerio Público? Bueno, estamos a la expectativa. Hay una decisión judicial y se va a tener que cumplir, entendemos. Más allá de posiciones discrepantes que podemos ver a través de los medios de comunicación. De la misma manera que le estoy mostrando en la sentencia del Tribunal Constitucional. Más allá de la discrepancia que podamos tener como una parte afectada con ese fallo, la justicia penal ordinaria tendrá que cumplirla. Y lo más probable es que el juez de la investigación preparatoria archive el caso Cocteles. Esto finalmente genera un ánimo o una percepción de confianza hacia determinadas instituciones. Pues bueno, eso lo tiene que evaluar la sociedad. Finalmente transmitimos la posición que desde el equipo especial Lavajato tenemos en relación a esta decisión y doy respuesta a la pregunta que usted me ha formulado. Tengo una duda, justo lo que acaba de mencionar. Bueno, tal vez antes de hacerle la duda, quiero preguntarle transparentemente si todavía nos puede acompañar unos 10 minutos más, tal vez, si es que no tiene problemas con su horario laboral para poder charlar. Unos 5 con todo gusto, pero ya tengo que atender otra. No se preocupe, por supuesto, respetamos todas las labores que todos tenemos y le agradecemos por este espacio que nos da. A ver, quisiera preguntarle, porque usted está mencionando bastante el término archivar. Usted está mencionando bastante de que prácticamente eso es lo que se ha ordenado. Pero, y tal vez quiero escuchar su interpretación tal vez del tema, porque leyendo la resolución como tal, en la parte, reitero, resolutiva, se menciona que se dejan resoluciones nulas y sin efecto. Y, bueno, diría yo que este es uno importante para esta pregunta, que se declara sin efecto todos los actos procedentes del proceso seguido desde el inicio de investigaciones preliminares tramitados en diversas carpetas fiscales. O sea, entiendo que se está dejando sin efecto la investigación, pero ¿esto en automático significa un archivo? O tal vez significa de que la investigación se podría continuar tal vez con una línea diferente. ¿Cómo usted está viendo esta parte resolutiva del TC? A ver, esta fórmula que utiliza el Tribunal Constitucional hay que entenderla. El Tribunal Constitucional no puede declarar la responsabilidad penal o no de una persona, de un investigado, de un imputado, de un acusado. No puede. Esa es
atribución exclusiva de la justicia penal ordinaria. Lo que puede hacer el Tribunal Constitucional es ver si en esa investigación, en ese proceso, se han respetado sus garantías. Queda claro que lo que ha ordenado el Tribunal Constitucional es que se anulen las resoluciones que desestimaban las solicitudes de improcedencia de acción, las excepciones que había planteado la defensa de la señora Fujimori. Pero le ha dado una camisa de fuerza al juez, le ha puesto una camisa de fuerza para que se vea obligado a archivar ese caso después de que declare fundadas las excepciones de improcedencia de acción, porque ha señalado que los hechos que han sido imputados por la Fiscalía no son delito de lavado de activos. Queda claro de que quienes entendemos el derecho y quienes entendemos esta forma como el Tribunal Constitucional está sustrayendo las competencias de la justicia penal ordinaria, va a tener esa consecuencia. Nuevamente, corríjame si me equivoco, de que el TC, sin decir archivo, le está cerrando el camino al juez para que la única opción viable sea que ordene el archivo. Bueno, el sobreseimiento para que se tenga, entre comillas, que acatar. Entonces entendemos y entiendo que por ello su expresión de que el TC está sustrayendo funciones, porque sin competirle y también sin decirlo directamente, está ordenando algo que, en otras palabras, no debería ordenar. Más o menos eso es lo que usted nos está transmitiendo. Y es lo que dice el voto en discordia del magistrado Monteagudo y de su presidenta del tribunal, Pacheco Serga. Sus demás colegas no tienen esa facultad. Sin embargo, han transgredido la independencia y autonomía que tiene la justicia penal ordinaria para haber determinado precisamente que esta controversia había acabado en la justicia penal con esa casación, la 617-2021. Ok, doctor Domingo Pérez, muchísimas gracias por esta oportunidad. Esperamos no haber molestado su tiempo y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. A ustedes, hasta luego. Muchas gracias, doctor Domingo Pérez. Muy bien, fue la presencia del doctor Domingo Pérez, fiscal a cargo de toda la investigación del caso Cócteles, con respecto a esta última noticia que hemos recibido con el extremo del fallo a favor del Tribunal Constitucional del caso Cócteles, que involucraba a la lideresa del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Importante la opinión del doctor Domingo Pérez. Bueno, se entiende, por supuesto, que como está, entre comillas, del bando que se ve afectado por esta decisión, se entiende claramente su disconformidad, pero al menos queríamos, por supuesto, escuchar sus argumentos, escuchar sus razones, para que todos podamos hacernos una opinión. Porque claramente todos tenemos una postura política, si estamos o no a favor de Keiko. La idea, por supuesto, también es tener una opinión jurídica lo más objetivo posible, y digo lo más posible porque aún dentro del mundo del derecho, como las figuras jurídicas procesales son tan interpretables, tener una posición unánime es muy complicado. Hay algunas cosas que me han llamado la atención dentro de todo lo que nos ha comentado el doctor José Domingo Pérez. Bueno, nuevamente un gracias por el tiempo que nos está brindando, porque es un espacio dentro de su horario laboral, pero al menos son unos minutos importantes para nosotros. Y bueno, parece que están, primero, creo yo que les han atado las manos, porque un pronunciamiento final del Tribunal Constitucional no es impugnable, no es apelable, no hay recurso alguno, no hay forma de que alguien superior les diga no, te equivocaste. No hay forma. Así que, como bien dice el doctor, cabe acatar. Están expresando su disconformidad, y algo por supuesto que se respeta, y están de forma pública dando a entender las razones de su disconformidad, que es más importante que solo decir no estoy de acuerdo, sino no estoy de acuerdo y por qué. Y para las personas que recién se están conectando, estamos hablando del fallo a favor del Tribunal Constitucional con respecto al caso Cócteles de Keiko Fujimori. Ahí en imágenes la resolución que dice declarar fundada la demanda interpuesta por doña Juliana Loza Ábalos, abogada de Keiko Fujimori y Gucci. Y en resumen, en simples palabras, la resolución emitida el 2 de octubre de 2025 por la máxima instancia constitucional anuló el proceso penal que investigaba a Fujimori y a su partido por presunto lavado de activos.
y organización criminal en relación con los aportes recibidos durante las campañas electorales de los años 2011 y 2016. Este tema que data de más de 10 años de todo el proceso y que obviamente fue liderado por el fiscal miembro del equipo especial Abajato del Ministerio Público, José Domingo Pérez, quien hemos tenido hace unos instantes. Y bien le hacía la pregunta al fiscal Renzo, para las personas que siguen tal vez el programa de Geput Podcast, en tu entrevista, él vaticinó este escenario, él ya lo anticipaba, bien decía de que el Tribunal Constitucional iba a fallar, que iba a aprobar este habeas corpus presentado por Juliana Loza. Sí, la verdad que sí, y es algo bastante interesante. A ver, ¿por qué? Creo yo que ya puedo hablar del contenido de ese podcast porque a todos nuestros espectadores espero hayan tenido tiempo de poder verlo, pero se relaciona con este tema. Pues yo tuve una entrevista con el doctor José Domingo Pérez, creo que hace casi un mes, y en esa entrevista que era para el podcast, estuvimos hablando de varios de sus procesos, dentro de ellos del proceso Cócteles, de este proceso. Y el doctor Domingo Pérez, dentro de lo que yo le empecé a preguntar, sobre todo por la nulidad que hubo del juicio y que se regresó a etapa intermedia, el doctor José Domingo Pérez me lanza primero el comentario de que el Tribunal Constitucional, la justicia constitucional, serían los únicos que podrían de alguna manera cerrarles el paso para continuar con este proceso. De ahí yo le dije, digamos de la forma más neutral posible, eso es cierto, pero aún no sabemos el resultado. O sea, podrían darle la razón a la defensa de Keiko, o podrían darle la razón, no darle la razón y darle la razón al Ministerio Público y que el proceso continúe. Porque siendo neutrales, en teoría tú no pronosticas qué va a resolver un juez. Tú podrías ser uno o el otro, podrías ganar o perder. Pero el doctor Domingo Pérez me dijo, no, el Tribunal Constitucional nos va a cerrar la investigación. Él estaba muy claro hace un mes de que el caso se iba, en otras palabras, a caer por intervención del Tribunal Constitucional. Y es ahí donde, sinceramente, me sorprendió esta certeza con la que, en palabras sencillas, decía, no vamos a poder continuar, vamos a casi perder, por usar otras palabras. Y me sorprendió mucho esta seguridad que tenía en esta derrota. Y yo le pregunto, ¿cómo puede estar seguro? O sea, ¿por qué es que tiene esa convicción para mal? Y me habló un poco de lo que ya nos ha estado contando ahora, de la conformación del Tribunal Constitucional, que son actores políticos, elegidos parte por bancada de Fuerza Popular, y de pronunciamientos en contra del Ministerio Público que ya ha estado emitiendo, que eran los de los dos habeas corpus que también mencionó ahí un poco rápido, pero en la entrevista hay información muy profunda para que puedan tener más detalle. Y decía que esta suma de factores, les decía, vamos a perder. En otras palabras, repito, porque nunca usé ese término. Incluso me dijo que ya estaba preparando para ese momento un artículo donde prácticamente ya estaba hablando del cierre injusto a su criterio del caso Cócteles, y que por supuesto ese artículo iba a salir más adelante cuando salga el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y bueno, acabamos de ver que ya salió el pronunciamiento, y me imagino también que saldrá este artículo donde explique desde su postura por qué el Tribunal Constitucional hizo algo malo. Puntualicemos que este fallo no fue unánime, fue por mayoría, y los magistrados que estuvieron a favor fueron Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez Tixe, César Ochoa y Pedro Hernández. Allí producción nos deja una pequeña encuesta en comentarios. Dice, ¿estás de acuerdo con la anulación del caso Cócteles? 67% nos dice que sí y 33% nos dice que no. Pero vamos a leer un poco los comentarios. A ver, vamos a ver qué es lo que dice nuestra audiencia. Mayra Mercedes dice, lamentablemente la decisión del TC sin que exista sustento constitucional archiva el caso Cócteles. Francisco Gálvez, ¿cuánto dinero en sueldos para nada? Digo, de este fiscal más puede el odio que la razón justa. Amadeo Valenzuela dice, Fujimori es clave en el desarrollo del Perú. Y por último, Carla Sánchez nos dice TC recontra comprado. Y algo que también precisó el fiscal Domingo Pérez es... desacreditando, se podría decir,
la presencia de los magistrados o quienes conforman el Tribunal Constitucional, que son 7 magistrados, que obviamente son escogidos por el Congreso de la República. Y obviamente también el grupo político, el partido político que más congresistas tiene dentro de este legislativo es Fuerza Popular. ¿Y quién lidera Fuerza Popular? Keiko Fujimori. Entonces, por allí también iría ese argumento presentado por Domingo Pérez. Aunque justo acá hay un comentario interesante que también alguna vez yo he repetido. Marino Huerta nos dice, no era delito. Incluso Rosa María Palacios desde hace años decía que no era delito. Y ciertamente es algo que hace mucho tiempo se decía, no es algo novedoso, sino recuerdo bastante en épocas 2020, 2021, cuando ya se estaba iniciando la etapa intermedia del caso Cócteles, siempre por ahí se decía, ¿cómo puede ser lavado de activos si en esa época era completamente legal y no existían requisitos legales, por así decirlo, para que un partido político reciba financiamiento de privados, de terceros? ¿Por qué convertir ese acto lícito en ese momento ahora en un acto ilícito? Claro, en ese momento se repitió bastante. Más o menos por ahí iba también algunas excepciones de improcedencia de acción dentro de la etapa intermedia, que todos fueron rechazados, por cierto. Pero si te percatas, el Tribunal Constitucional, y como recalcó el doctor José Domingo Pérez, deja sin efecto las resoluciones que declararon infundado esas excepciones de improcedencia de acción. O sea, como que este argumento que se esgrime desde el 2020-2021 y que en ese momento se les dijeron que no, ahora 2025 le están diciendo al juez, oye, tú no debiste decir que no. Debiste, entre comillas, porque no lo dicen textualmente, pero tú debiste decir que sí. Así que ciertamente es correcto lo que dice Marino Huerta, de que es un argumento, es conocimiento, son voces que se decían hace mucho tiempo. Y que en un primer momento se dijo no, y ahora parece que sí. Por otro lado, tú también mencionaste el tema de Ollantumala, porque también fue sentenciado, en este caso por haber recibido aportes durante su campaña. Por Odebrecht. Exactamente, por Odebrecht y también por parte de Venezuela. ¿Y en qué más o menos se asemejan estos casos entonces? ¿O también tuviera injerencia esta resolución del Tribunal Constitucional en el caso de Ollantumala? A ver, primero quiero agarrar las propias palabras del doctor José Domingo Pérez. Dice que son las dos caras de la misma moneda. O sea, este comentario no es exagerado porque el origen de ambos delitos de lavado de activos es el mismo. El origen es, tú estabas en campaña, te dimos dinero, tú recibiste ese dinero y con ese dinero hiciste tu campaña, pero trataste de ocultar la forma en que recibiste este dinero y por eso te inventaste falsos aportantes para con esta información falsa cubrir el dinero que te entraba por culpa de Odebrecht. El inicio es el mismo. La única diferencia es que en el caso Cócteles, aparte de los falsos aportantes, estaban las famosas cocteladas. Por eso se llama caso Cócteles. Y en el caso de Ollantumala es solo falsos aportantes. Pero salvo esas pequeñas diferencias, el origen es en esencia el mismo. Así que el argumento del Tribunal Constitucional es, en ese momento, lo que tú estás diciendo no era delito. El día de hoy sí es delito. Pero en ese momento, 2011, 2016, no era delito. Así que si en ese momento no era delito, no la podemos procesar por esos argumentos. Ojo, no es que sea o no sea delito, es que simplemente en ese momento no estaba tipificado en la norma. Distinto sería lo que ocurre el día de hoy. Así que sí hay un símil muy importante con el caso Ollantumala. Claramente ya los abogados han hecho sus apelaciones en su respectivo momento, pero que inicie la segunda instancia del caso Ollanta y esta sentencia puede ser crucial para una posible absolución de todos los investigados. Ahora, el tono que lo hace diferente es que en Ollantumala, aparte de caso Odebrecht, de dinero de Odebrecht, habría dinero presuntamente de maletas diplomáticas provenientes de Venezuela. Así que ese podría ser una diferencia importante para o mantener la condena, o tal vez los jueces digan, no, pero si bien el hecho es diferente, hay similitud en el razonamiento, así que tampoco es delito. Eso se verá eventualmente en la segunda instancia. Esa diferencia me parece bastante interesante. Pero de por sí aguarda mucha semejanza, ¿eh? Sí, exacto, aguarda muchas semejanzas. Y por allí también entraría entonces el tema de Susana Villarán, porque también recibió aportes de Odebrecht. Exacto. Por eso le pregunté
Por eso le pregunté al doctor Domingo Pérez sobre el caso Susana Villarán. Si bien su respuesta fue bastante, un poco superficial, pero nos dio a entender de que van a seguir afrontando el juicio. Y lo resalto porque por ahí en internet leí un post típicos rumores que no es que les hagas caso, pero por al menos los lees y te preguntas si es cierto o no, que por ahí los rumores decían de que iba a pedir una suspensión del juicio por las similitudes que habían entre el caso Cócteles y el caso Susana Villarán. Ahora, lo leí y en mi mente, no creo que sea cierto porque eso de suspensión del juicio no es que exista tal cual, pero podía ser y por eso le pregunté sobre esa similitud. Quiero leer ese comentario de Joel Huaranca. Es muy similar a la pregunta que te iba a hacer porque dice, tampoco es delito. O sea, aporto con 10,000 soles hoy a mi partido, ¿ya estoy cometiendo delito? No como regla. El detalle es que tú me dices esa premisa y claramente no es delito. Acá la diferencia era, pero si esos 10,000 soles que tú dices que aportas los conseguiste de forma ilícita, porque esa es la premisa de la empresa Odebrecht. Oye, yo no te estoy dando 1 millón, 2 millones, 3 millones, yo no te estoy dando $1. Yo no te estoy dando ese dinero de mi trabajo, sino te estoy dando ese dinero de todo el dinero ilícito que gané por toda Latinoamérica como producto de mis coimas. Esa es una diferencia importante. No te estoy dando el dinero limpio, te estoy dando dinero sucio. Y segunda premisa importante, tú recibiendo ese dinero, si supuestamente es limpio, ¿por qué no lo declaras? ¿Por qué tenías que hacerlo encubrir con falsos aportantes? Segunda diferencia importante con la comparación que nos hace Joel Huaranca. Porque si solo fuera lo que él dice, claro que no es delito. Claro. Tú puedes darle todo el dinero que quieras a quien quieras sin justificación alguna. Por ahí hay una que otra formalidad, pero tú puedes hacerlo. Solo que estos dos detallitos es lo que hace la premisa del lavado de activos. Principalmente entraría de sospecha el por qué no lo declaraste, si es lícito. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la ¿Qué necesidad? escondías? ¿Por qué la necesidad de los falsos aportantes? Incluso recordemos que en el caso Cócteles había una segunda acusación que era por obstrucción de la justicia. ¿Por qué? Porque en un primer momento los aportantes fueron a declarar a la fiscalía y todos dijeron, sí, es mi dinero, es mi dinero, es mi dinero. Pero luego, poco a poco, los mismos aportantes se empezaron a retractar. Pero se retractaron también diciendo, nos contactaron abogados del equipo Fuerza Popular y nos dieron abogados gratis y nos pidieron que cambiemos nuestras versiones. Y por los abogados es que empezamos a decir que el dinero sí lo habíamos entregado, pero realmente no, realmente mentimos. Y es ahí donde empieza a evidenciarse una presunta organización criminal, una presunta obstrucción a la justicia, y sale como una acusación distinta dentro del caso Cócteles. Porque ese caso nace como lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo en concurso real con falsedad ideológica, si la memoria no me falla. Muy bien, esto fue el tema de la noticia, la última, la calientita que ha salido el día de hoy sobre el Tribunal Constitucional y el fallo a favor del partido de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. Noticia en desarrollo, por el momento también. Vamos a cambiar de tema. El último comentario de Joel Huaranca que me parece bueno, Sí, y es por muy favor. cierto. Nos dice, entendido, señores, creo que por lo que hablábamos de la comparación entre dar dinero y todo lo que ocurrió con Fuerza Popular. Entonces, la fiscalía debió primero demostrar que el dinero recibido es ilegal o maculado. Correcto. Eso es cierto. Eso es cierto. Forma parte del tipo penal de lavado de activos. Tienes que demostrar que no solo te dieron dinero, sino que ese dinero era de fuente ilícita. Porque no basta simplemente entregar dinero, sino es un acto completamente legal. ¿La y permitido situación por hubiese norma. cambiado si hubiese empezado de esa manera, quizás? Probablemente. Es que por mucho tiempo se tenía ese cuestionamiento de, oye, ¿y cómo pruebas que todo el dinero de Odebrecht es ilegal? Porque Odebrecht también ha sido una inmobiliaria transnacional exitosa a nivel Ha sudamericano. entrado dinero lícito. Así que por ahí se trata de demostrar cuál era el dinero lícito e ilícito dentro de la empresa, dependiendo de dónde salía el dinero. Por eso el famoso concepto de caja 2. ¿Por qué? Porque una empresa tiene una caja. ¿Por qué nace el concepto de caja 2? Porque la empresa Odebrecht tenía todos sus gastos, por así decirlo, registrados contablemente, caja 1, pero también tenía gastos no registrados contablemente. Esos gastos subrepticios, escondidos, no dentro de la contabilidad oficial, todos esos gastos es lo que se denomina gastos de la caja 2. La caja invisible, la caja que nunca existió dentro de la contabilidad normal.
Es por eso este concepto que mucho se repite, pero a veces no se explica. Supuestamente todo el dinero de la caja 2 es el dinero sucio, proveniente supuestamente de las coimas, o dinero para coimear. Y el de la caja 1 es el dinero limpio, el que de verdad se ganaron con el sudor de su frente, con sus obras, y que reinvertían para gastos. Ahí está la aclaración, estimado Joel Guaranca. Gracias por estar ahí. Amadeo Valenzuela, soy inocente, se confirma, dice. A ver, por favor, tenemos mención 2:55 para ir a desarrollar los titulares que tenemos para todos el día de hoy. Si me ayuda ahí producción, y asimismo invitar a las personas que están conectadas que puedan dejar sus comentarios, que lo estamos leyendo en su gran mayoría. Curso de preparación para la evaluación del estudio de caso JNJ. Ya empezó la preventa, ya está disponible por todos nuestros medios. Se pueden contactar con nosotros, lo pueden hacer mediante este programa, porque también está el número en pantallas, ahí lo va a poner producción. O pueden hacerlo por las diferentes redes sociales. Ya saben cómo contactarnos, que estará certificado por si acaso por el Colegio de Abogados de Ayacucho. Así que, ¿cuándo inicia esto, producción? El 10 de noviembre. El 10 de noviembre. Ya falta poquísimo. Ya estamos a 10 días nada más de entrar al mes de noviembre. Penúltimo mes del año. Así que por favor los invitamos a inscribirse. Curso de preparación para la evaluación del estudio de caso JNJ. Ya, es ahí donde me dan ganas de renegar de producción, porque te estás terminando la mención y recién ponen el afiche. Y eso que has almorzado, ¿ah? Sí, Y sí. eso que has almorzado. De todos de producción acá, que somos como 10, ya has almorzado. Eres el único que ya ha almorzado. Es que llegué temprano, iba a tomar un poquito de tiempo que empiece la nota, llegó mi almuerzo y dije, bueno, no voy a perder el tiempo, ¿no? Así que puedo ir comiendo. Aprovecho para leer el comentario de Isaac Gómez. El primer comentario fue: buenas tardes, amigos de Conexión Jurídica, saludos desde Breña, comiendo un buen turrón por el mes morado. Espero que haya podido disfrutar de su turrón. Sí, la verdad es que sí. Incluso la semana pasada fui a peregrinar a la iglesia de las Nazarenas, el santuario del Señor de los Milagros, y saliendo hay toda una cuadra de tienda de turrones. Me compré medio kilo de turrón para mí, porque vivo solo, no quiero abusar, a pesar de que igual es bastante, y 1 kilo para llevarle a mi madre a su casa, a mi madre y a mi padre. Y después resulta que estás a dieta. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo no estoy tanto a dieta, estoy cuidando lo que como. Ok. Trato de comer menos calorías, digo trato porque a veces pierdo, pero ahí me esfuerzo, pero es mes morado, es un turroncito. El mes lo amerita. Exacto. El mes lo Aparte, amerita. yo soy devoto del Señor de los Milagros y van de la mano. Bueno, eso ha quedado clarísimo, ¿ah?